El caso del cambio climático contra el ganado. Separando hechos de ficción. Durante décadas, la principal objeción ambiental contra la carne de res fue el sobrepastoreo. Se decía que el ganado había devastado vastas extensiones de tierra que eran selvas y bosques y gran parte del mundo con sus bocas masticadoras y pezuñas pisoteadoras. Se afirmaba que los resultados eran cursos de agua dañados, paisajes erosionados y despojados, poblaciones de vida silvestre reducidas y, lo más preocupante, desiertos que se extendían como incendios forestales por todas partes. La deforestación, como la que ocurre en la selva amazónica, a menudo se incluía en la lista. Dos nociones fundamentales sustentaban las acusaciones contra el ganado, cosas tan obvias que no necesitaban prueba. Primero, el pisoteo y el pastoreo inherentemente causan daño ambiental, cuanto más pastoreo y pisoteo, más daño. Segundo, cuanto más ganado en un área, mayor es el daño ecológico. Estas creencias son incorrectas. En el discurso común de la sociedad urbana se escuchan supuestos con denuncias sobre una desastrosa destrucción ecológica catalizada por el ganado. Estas acusaciones siempre han sido convincentes cuando van acompañadas de fotos y videos vívidos de tierras áridas en el oeste y bosques brasileños siendo talados y quemados, aparentemente para dar paso al ganado. Tales imágenes juegan un papel decisivo en los urbanos de renunciar a la carne de res. Afortunadamente, el escepticismo sobre el calentamiento global causado por humanos entre los estadounidenses, incluidos agricultores y ganaderos, está disminuyendo. Sin embargo, la cobertura mediática sigue sensacionalizando el tema planteando preguntas llamativas, pero absurdas, como ¿qué contribuye más al cambio climático, comer una hamburguesa o conducir un Hummer? Dichos artículos concluyen superficialmente que la hamburguesa es peor, sugiriendo que renunciar a la carne de res tendrá más impacto que comprar un Prius. El periodista británico, agricultor y exeditor de The Ecologist, Simon Fairley, data el cambio retórico en 2007, momento desde el cual nota que el cambio climático se ha convertido en el principal argumento contra el carnivorismo. He observado lo mismo en este lado del Atlántico. Como Fairley, considero que un solo documento es en gran parte responsable. A finales de 2006, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, publicó un informe titulado La larga sombra del ganado, que culpaba a la carne por el 18% de los gases de efecto invernadero causados por humanos. El ganado recibió la mayor parte de la culpa. Las agencias de la ONU publican numerosos informes cada año, y la mayoría apenas recibe atención pública. Sin embargo, algo en este informe resultó irresistible para los medios, especialmente el titular llamativo del comunicado de prensa, que sugería que el ganado causa más calentamiento global que todo el sector del transporte. Los autores del informe luego retractaron esta declaración, reconociendo que fue un error de cálculo. Pero no importa. Para el año siguiente, desde grupos de derechos animales y ambientalistas hasta el consejo editorial de The New York Times, todos trataban la cifra del 18% del informe y la afirmación espuria del comunicado como verdad absoluta. Sin duda, la tierra ha sido sometida a mucho pastoreo inadecuado de ganado, mucho más de lo que la mayoría de los ganaderos quieren admitir. Y la cría de ganado tiene implicaciones para el cambio climático. Pero no de las formas o en el grado que la gente tiende a creer ahora. Lamentablemente, el aluvión de atención a la conexión entre el ganado y el clima tras el informe de la FAO ha arrojado poca luz sobre el tema mientras genera mucho calor. De hecho, estos temas son poco comprendidos no solo por el público en general, sino también por ambientalistas y activistas animales, e incluso dentro de las industrias ganaderas y cárnicas. El informe La larga sombra del ganado de la FAO solo profundizó las percepciones erróneas. En respuesta a esto, Nicolette Hahnemann escribió un ensayo titulado El dilema del carnívoro, publicado por The New York Times en octubre de 2009. Nada sobre el ganado es inherentemente dañino para el medio ambiente, argumentó. El problema radica, en cambio, en los métodos actuales de crianza.
En la década desde que se escribió el ensayo, Nieman siguió de cerca la ciencia emergente del calentamiento global, especialmente el papel de la agricultura y la producción de alimentos. Ha acumulado una pila de artículos, estudios y ejemplos del mundo real que muestran cómo el ganado bien criado beneficia a la biología del suelo, la biodiversidad, el agua y el clima. He visto ecosistemas donde el impacto animal ha reactivado la biología del suelo, devolviendo la vida, revitalizando tierras muertas y desertificadas, incluso resucitando cursos de agua desaparecidos hace mucho tiempo. En su investigación le llevó a concluir que las acusaciones contra el ganado por el cambio climático son una cortina de humo. No solo son exageradas, sino peligrosas. Centrarse en el ganado y la carne es una gran distracción. Desvía energía y atención de los principales impulsores del calentamiento global y de lo que debe hacerse para abordarlos. Solo reduciendo las emisiones de combustibles fósiles y regenerando tierras secas y moribundas podremos esperar abordar eficazmente la inminente crisis climática. Para entender el verdadero papel del ganado, debemos ir más allá de los eslóganes y el clickbait. La historia real del ganado y el clima es compleja y matizada. Para desentrañarla, consideremos primero los tres principales gases de efecto invernadero causados por la agricultura: dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, y óxido nitroso, N2O. Como principal impulsor del cambio climático, el dióxido de carbono recibe con razón la mayor atención. El CO2 representa el 82% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Su efecto de calentamiento dura cientos de miles de años. Esencialmente, el efecto de calentamiento del CO2 dura para siempre. Estados Unidos es responsable de una parte desproporcionada del CO2 global. Tenemos solo el 4% de la población mundial, pero emitimos anualmente el 15% del CO2 causado por humanos en el planeta. La gran mayoría, el 92%, proviene de combustibles fósiles. Por viaje, los aviones son intensivos en contaminación. Pero el 58% de las emisiones del transporte en Estados Unidos provienen de vehículos personales, nuestros autos, camionetas, minivans y SUVs. Los estadounidenses adoramos nuestros autos y conducimos mucho. La agricultura emite mucho menos dióxido de carbono que otros sectores de la economía. También tiene una conexión más compleja con el carbono. Hoy, el 14% de las emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero son CO2. A lo largo de la historia, las emisiones de carbono de la agricultura provinieron de talar árboles, quemar vegetación y arar la tierra. El carbono es la esencia de la vida. Grandes cantidades, almacenadas en los tejidos vivos de árboles y plantas y unidas a los suelos, se liberaron al aire mientras los humanos se expandían por el globo y convertían áreas silvestres en campos cultivados. Ha sido difícil medir cuánta pérdida de carbono esto causó. Un estudio de 2017 en Proceedings of National Academy of Sciences calculó que la agricultura ha causado colectivamente la pérdida de 133 gigatoneladas de carbono orgánico de los suelos, una parte significativa de las emisiones humanas totales de carbono. En comparación, todas las actividades humanas emitieron 737 gigatoneladas de carbono entre 1751 y 1987. Esta migración masiva de carbono de la Tierra al cielo ha tenido consecuencias graves en ambos extremos. La presencia de CO2 en la atmósfera ha sido el principal impulsor del cambio climático. Mientras tanto, la ausencia de carbono en el suelo ha drenado lenta pero constantemente la vida de las tierras del planeta. Hemos perdido la función biológica de los suelos, explica Barron J. Our, científico principal de la Convención de la ONU para combatir la desertificación. Si toda la tierra cultivada en el mundo estuviera en labranza cero, probablemente podríamos revertir el cambio climático, ha opinado Randall Reeder, ingeniero agrícola retirado de la extensión de la Universidad Estatal de Ohio. En la agricultura moderna de Estados Unidos, la mayoría de las emisiones de dióxido de carbono provienen de los combustibles quemados para operar tractores, cosechadoras, segadoras y alimentadores automatizados.
y otra maquinaria. Por otro lado, las emisiones globales de dióxido de carbono agrícola provienen principalmente del mundo en desarrollo debido a cambios en el uso de la tierra, especialmente la tala y quema de bosques. Durante la década de 1990, la deforestación tropical en Brasil, India, Indonesia, Sudán y otros países en desarrollo causó entre el 15 y el 35%, dependiendo del año, de las emisiones anuales globales de combustibles fósiles. Los defensores del medio ambiente y del veganismo están con razón alarmados por esta tala indiscriminada, una tragedia humanitaria y ecológica. Pero están equivocados al culpar al ganado. Según personas entrevistadas, el ganado es simplemente un instrumento bajo la ley brasileña para obtener el control de la tierra. Los terratenientes adinerados buscan desplazar a los pueblos indígenas de áreas silvestres, colocando ganado allí para reclamar la propiedad. El controvertido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha indicado repetidamente que considera los bosques lluviosos como una oportunidad económica perdida. Ha sido notorio por hacer la vista gorda mientras individuos y corporaciones poderosos han intensificado este tipo de desplazamiento de pueblos indígenas en los últimos años. Sue Branford, una experimentada periodista británica que ha informado sobre Brasil durante décadas para el Financial Times y la BBC, dice que los impulsores de la deforestación son complejos. Ella ve múltiples factores detrás de esto y está de acuerdo en que la ganadería se ha convertido en un chivo expiatorio. El objetivo final es la soja, a menudo cultivada junto con el algodón, ambos cultivos comerciales para la exportación, explica. La ganadería es generalmente un paso intermedio, después de la tala y antes de la soja. Brasil ha visto grandes extensiones de bosque tropical convertidas en campos de soja, el uso de la tierra más rentable. En el estado de Mato Grosso en Brasil, la soja se cultiva en casi el 70% de las áreas recién despejadas. Más de la mitad de la cosecha de soja del país está controlada por un puñado de empresas agroindustriales internacionales que la envían a todo el mundo para alimentación animal y otros productos alimenticios. Donde los bosques son talados para dar paso a campos de soja, el dióxido de carbono se emite primero al quemar los árboles y, más tarde, al arar, plantar, cosechar y transportar los cultivos cultivados allí. Por supuesto, nadie que coma carne de res necesita ser parte de este escenario. El ganado vacuno en todo el mundo se cría principalmente en pastos. El mercado internacional de soja abastece a las operaciones industriales de alimentación animal, especialmente para pollos y cerdos, en América Latina, Europa, China y, en menor medida, Estados Unidos. La alimentación del ganado en Estados Unidos obtiene menos del 1% de su soja de Brasil. En los últimos años, un número creciente de agricultores y ganaderos estadounidenses ha vuelto a criar su ganado exclusivamente en pastos. No compran soja, por lo que no tienen responsabilidad por las emisiones relacionadas con la soja. Es inexacto e injusto atribuir las emisiones por deforestación al ganado criado en pastos o alimentado exclusivamente con alimentos cultivados localmente. Este es un error fundamental en el informe La larga sombra del ganado de la FAO, así como en otros que lo han seguido. Simplemente agrupan a todas las entidades y atribuyen las emisiones por deforestación a una industria cárnica agregada. El resultado: culpar por igual a los ganaderos y agricultores de todo el mundo por los efectos de la deforestación que ocurre en regiones muy específicas con políticas de uso de la tierra deficientes, es absurdo. Algunos académicos opinan que comprar carne de res en Estados Unidos contribuye a la deforestación en Brasil al impulsar la demanda global. Sin embargo, nunca he visto ninguna prueba empírica de esta afirmación. En realidad, es más lógico que ocurra precisamente lo contrario, al comprar carne de res de fuentes estadounidenses, especialmente de ranchos regenerativos basados en pastos. Fortalecemos los canales de suministro nacionales y reducimos efectivamente la presión sobre el Amazonas. Como consumidores, cada uno de nosotros puede seleccionar carne criada localmente.